Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Está invitado el asambleísta Adrián Castro de ADN. Lo invitamos para hablar sobre la agenda legislativa de estos últimos meses. En mayo deberá renovarse con la continuación de algunos legisladores que fueron beneficiados por el voto. Pero hay preocupación y suspenso por lo que pueda suceder en estos días, porque la legislatura no se puede parar. Y quiero empezar con un tema que de alguna manera, en medio del conflicto armado interno, genera urgencias. La ayuda militar extranjera que se torna necesaria, como lo hicieron en su momento Colombia, México y otros países, nosotros en peores condiciones necesitamos para enfrentar el conflicto armado interno, esta guerra interna que estamos viviendo contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica. Y ayer en el debate sobre esto se postergó la sesión 1002 hasta definir este planteamiento para que se apruebe, pero con criterios diversos. Escuchar, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana, que sería una barbaridad aprobar esto. ¿En dónde estamos? ¿Queremos que se enseñoree los GDO en el país, el narcotráfico? ¿O hay que pedir ayuda militar extranjera para combatir esto? Antes de darle la palabra, quiero recoger el pensamiento que leímos en la cuenta X de Adrián Castro. Decía: cuando legalizaron bandas internacionales como los Latin King, ahí sí no les preocupó la soberanía. Cuando desmontaron el control aéreo y marítimo, cuando sacaron la base de Manta y dejaron que el narcotráfico convierta al Ecuador en su corredor, ahí sí se olvidaron de la soberanía. ¿Es verdad que se olvidaron de la soberanía para hoy reivindicar cuando estamos en condiciones peores por el conflicto armado interno? Muy buen día, Adrián Castro. Muchas gracias, querido Miguel. Siempre un gusto estar con usted, con todos los amigos acá en Exa y Democracia, siempre preocupándonos de lo que va a suceder en el país, ciertamente. Y usted acaba de tocar un tema que ayer lo exhibía en mi cuenta de Twitter, precisamente hablando sobre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, que primeramente no es ningún descubrimiento del agua tibia para los países del mundo, porque en la gran mayoría de países que han atravesado, y en este caso Ecuador, que atraviesa por una crisis de seguridad provocada por la expansión de las mafias del narcotráfico, donde ya las mafias vinculadas a grupos criminales de Europa del Este, de los Balcanes, México, Bélgica, etcétera, han desbordado ya la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales. Estas mafias, mi querido Miguel, no respetan pues las fronteras ni soberanías nacionales. Por lo tanto, es importantísimo tener fuerzas extranjeras para combatir no solamente lo que está sucediendo acá, sino además para blindarnos dentro de lo que corresponde a esta suerte de trazabilidad que existe entre lo internacional y lo nacional. Por eso ayer colocaba ese tuit, porque claro, aquí no le estamos pues pidiendo ayuda al cartel de Sinaloa, no le estamos pidiendo ayuda a las FARC, no le estamos pidiendo ayuda al Tren de Aragua, le estamos pidiendo cooperación internacional a países que tienen la suficiente tecnología y sobre todo la experiencia para poder luchar contra estas bandas. Este rato estamos más que conscientes. Yo ayer leía justamente en la tarde lo que decía la revista Inside Crime. ¿Qué es la revista Inside Crime? Es un medio de comunicación que se especializa justamente en crimen y narcotráfico. Y decía, los carteles mexicanos y las mafias de los Balcanes trabajan de la mano y financian grupos delincuenciales de la región como Ecuador, Colombia, Perú, a través de los famosos GDOs. Por eso es necesario el apoyo internacional y por eso es que algunos se rasgan la vestidura hablando de soberanía. Pero eso sí, cuando legalizaron a la banda internacional Latin Kings en el país, ahí no les importó la soberanía. Pero cuando le quieres traer el apoyo, por ejemplo, del Reino Unido, de la OTAN, de Italia, de Estados Unidos, de cualquier país que maneje pues y que está dando una lucha contra el narcotráfico, ahí sí, aquí se confunden y empiezan a rasgarse las vestiduras hablando de que supuestamente defienden la soberanía del Estado, Miguel.
Bueno, ¿qué pasó ayer? Porque vimos posiciones contradictorias. Claramente la Revolución Ciudadana primero dilata y después la opinión que han venido de dirigentes dentro de la Asamblea como fuera, que sería una barbaridad para el país a aprobar, viabilizar la ayuda militar extranjera. ¿Cómo entender esto? Bueno, ayer fue realmente una barbaridad lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. Primero, el poco interés que le dieron al cambio del orden del día que propuso nuestra bancada precisamente para que la Asamblea apoye todas las acciones gubernamentales tendientes a que contemos con este apoyo internacional. ¿Sabe lo que pasó, Miguel? Que la presidenta de la Asamblea en ese momento pone como quinto punto del orden del día, es decir, pone al último esto, luego durante la sesión de toda la tarde, lamentablemente, como nunca, una cantidad de comisiones generales, usted no tiene idea la cantidad de gente y cuánto tiempo hablaron dentro del seno del Pleno de la Asamblea Nacional, y luego de ello, una vez que se estaba y se iba a constatar el quórum, se dan 15 segundos para que la gente pueda ese momento registrar en sus máquinas. 15 segundos. Por lo general, en cualquiera de los puntos del orden del día que nosotros tenemos en la Asamblea Nacional, previamente, al menos de 5 minutos han sido lo que se ha dado a los asambleístas, o de 2 a 5 minutos para poder registrar las máquinas, y aquí se dan 15 segundos para no dar quórum, y por lo tanto, prefirieron tratar cualquier otra cosa, pero no tratar esto que era importantísimo para el país, y que justamente es parte de la agenda para entorpecer, como siempre, todo lo que se quiere hacer de bien. Siempre tienen que estar del lado incorrecto, mi querido Miguel, y eso a mí me gusta decirlo de manera clara y frontal, como no puede ser de otro modo. Bueno, ¿y para cuándo queda, si queda en suspenso? Bueno, quedamos a la expectativa de la convocatoria, ¿puede usted creer? Lo que sí pude oír ayer era un comentario dentro de la oposición, como siempre, indicando que este punto no era factible y que le iban a hacer algunas correcciones a la resolución que había presentado el compañero Ferdinand Álvarez de nuestra bancada. Que iban a hacer algunas correcciones. Ya me imagino lo que vendrá. Vendrá cambiado absolutamente todo cuando lo único que necesita tener esa resolución es respaldar y apoyar las acciones que tome el Ejecutivo para luchar contra la delincuencia a través de la cooperación internacional. Darles ejemplos a esta gente se les dio muchos, Miguel. Lo que está este rato haciendo la OTAN, la Royal Navy en Reino Unido, que son agencias que tienen pues muchísimo conocimiento dentro de la materia. Lo que está haciendo los propios Estados Unidos, les ponía el ejemplo, y bueno, Estados Unidos cuando coopera le atrapa al Chapo Guzmán, pues. Si no, este rato, vean lo que está ocurriendo también con las nuevas políticas, al haber el presidente de Estados Unidos declarado como grupo terrorista al cartel de Venezuela, pues, al Tren de Aragua, estas cosas. Y les hacía ver, y aquí sí tengo que decir claramente, porque la gente confunde y no sabe qué es lo que va a pasar en el país con esta decisión, además importantísima que está tomando el presidente Noboa este momento, los beneficios, pues. O no vamos a tener mejor capacidad operativa y tecnológica. Ustedes saben cuál es la capacidad tecnológica y todos sabemos, Miguel, los drones, los satélites, los sistemas de inteligencia para poder rastrear y desarticular a las rutas del tráfico de drogas, la formación de nuestras fuerzas especiales, porque se entiende que los países organizados y los países que tienen la expertise en este tema tienen fuerzas internacionales que van a permitir mejorar la capacidad para enfrentar el crimen organizado. Por otro lado, esa capacidad de respuesta, al tener esa experiencia, estoy seguro de que la cooperación internacional va a facilitar al país a que tengamos una respuesta mucho más ágil y efectiva dentro de las operaciones militares. Entonces, las cosas están a la vista, pero del otro lado tenemos a una oposición, yo debería decir perversa ya este rato, que lo único que piensa este rato, Miguel, son en las elecciones, y lo que les gusta de esto a ellos es precisamente crear ese ecosistema en donde sobreviven y les encanta, que es el caos. Yo le hago notar ayer a un medio de comunicación que no es coincidencia que se estén calentando las cosas en muchas zonas del país, ese aumento de la criminalidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en época de campaña electoral? ¿Por qué se elevan los índices precisamente en la época electoral? Eso hay que tener en consideración, Miguel, y lamentablemente las cosas
si no mejoran a través de posiciones firmes de la Asamblea, como el apoyo y el respaldo, aquí sin camisetas políticas, sin ideologías, a la cooperación internacional, estamos pues sentenciados a un retroceso terrible gracias a la Asamblea. Se puede sospechar que están jugando en ese sentido, más aún cuando usted dice están pensando en las elecciones, pero no se darán cuenta que ante el país el decir que es una barbaridad, como sostiene la Revolución Ciudadana, que va de finalista en estas elecciones del 13 de abril, decir que es una barbaridad la ayuda militar extranjera. ¿Qué es lo que se quiere? Que aquí siga imperando los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica. ¿No cree que eso hasta sería contraproducente para ellos mismos estar jugando hacia el lado de la no ayuda internacional militar, sino que sigan estos grupos delincuenciales organizados en el país? Pero es que políticamente les conviene que al país le vaya mal. Eso es lo que hacen siempre, mi querido Miguel, hay que decirlo frontalmente. ¿Qué les va a convenir que venga apoyo internacional cuando fue en ese gobierno, cuando se sacó a la base de Manta y se abrió precisamente el espacio aéreo para que aquí entre la droga por todo lado? Que fue precisamente en ese gobierno cuando se legalizó a la banda internacional criminal Latin Kings en este país. Hasta tuvieron un representante en la Asamblea Nacional y ahí no dijeron nada. O acuérdese del escándalo de financiamiento de una campaña de los fondos de las FARC que vinieron de otro lado. Ahí no les importó, pero un pepino la soberanía. ¿Qué les va a importar entonces? ¿Y qué les va a convenir? Ayer veía las redes sociales de uno de sus dirigentes que manifestaba que es increíble que se pida ayuda internacional para luchar contra el crimen. Oigan, señores, vayan a leer la Constitución, pues. El Ecuador es un estado de paz y hay que leer en ese contexto la Constitución. Al ser estado de paz, necesitamos, en función del artículo 419, numeral 2 de la Constitución, realizar acuerdos precisamente militares con otros países para poder luchar contra la delincuencia. Eso es constitucional. Mándeles a leer, mi querido Miguel, hay que hacerles acuerdo de lo que dice la norma suprema para que conozcan que lo que está haciendo este rato el presidente Noboa y el gobierno nacional, lo único que está haciendo es luchando contra nuestro mayor enemigo, que es la narcocriminalidad que está en el país y que no opera desde acá, opera de manera transnacional. Eso ya está, eso se conoce, eso se sabe. Por lo tanto, no puede pelear solo esta batalla el Ecuador, porque estas redes operan, insisto, desde Europa del Este, operan desde los Balcanes, desde México, desde Venezuela, y ahí tenemos que tener precisamente el mayor control. Si el gobierno ayer, asambleísta Adrián Castro, propuso el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional y exhortó a la Asamblea a pronunciarse sobre esta y otras iniciativas como la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país, ¿cuándo y cómo debiera ser la respuesta de la Asamblea Nacional? La respuesta de la Asamblea debía ser inmediata, porque en materia de seguridad esto no puede esperar un solo día. Es como este rato el mayor cáncer que tiene el país. Es una enfermedad que hay que desenquistarla, sacarla urgentemente de nuestro querido Ecuador. Y cuando la Asamblea demora, y por cada día que demora en este país, incrementan las muertes. Y en este periodo electoral, como le dije, Miguel, ahí está. Acuérdese usted antes de elecciones, si es que estábamos en una ola de criminalidad como la que tenemos el día de hoy. No era así. Entonces, en este momento no hay como esperar un solo segundo. La presidenta de la Asamblea tiene la obligación de poner este punto en el orden del día de manera urgente, tratar este punto con la seriedad del caso. Esto sí es importante, no los días nacionales o no los exhortos. Esto es importante porque es un apoyo irrestricto al gobierno nacional, para que pueda realizar absolutamente todas las acciones tendientes a la cooperación internacional para establecer alianzas militares internacionales, tal y como dice el artículo 419, numeral 2 de la Constitución. Eso tiene que hacer y tiene que hacer de manera urgente, sin esperar un solo segundo más. ¿Para cuándo se espera entonces? ¿O está en manos de la presidenta de la Asamblea decidir cuándo reinstala la sesión y trata este punto? Está en manos de la presidenta de la Asamblea.
Ella es la única que tiene la capacidad de convocar de acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley y la Constitución, y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo en este momento es solicitándole que lo haga lo más pronto posible, porque este país no puede seguirse desangrando a causa precisamente de un obstáculo, de una metida de pie de la Asamblea Nacional al gobierno para que no tenga el apoyo internacional y no pelee contra las bandas transnacionales criminales que operan en el Ecuador y que, de acuerdo con la información que se tiene, mi querido Miguel, mueven este país más de 30.000 millones de dólares. Eso es lo que el ciudadano debe saber. Acá se está lavando dinero, acá se está trabajando con plata sucia y el país no puede resistir un solo día más de eso porque las mafias operan desde esas aristas, la minería ilegal, temas que el gobierno afronta, pero con toda la contundencia, destruyendo campamentos mineros ilegales todos los días, y precisamente la Asamblea se convierte en este obstáculo que lamentablemente en época electoral se vuelve aún más. ¿Y quién se perjudica? Nosotros, pues los ciudadanos ecuatorianos. Aquí no importa de qué camiseta política seas de un color, de otro color. No. Acá todos somos ecuatorianos. Que pensemos diferente en algunas cosas no nos hace pues enemigos. Que tenemos que pagar las consecuencias de los caprichos políticos de un partido político. Perdóneme, Miguel. Hay que sacarse cualquier camiseta, que esto no es un problema ideológico. Esto es un problema ya de país. Y aquí no tenemos que levantar banderas políticas, aquí tenemos que bajar las banderas y precisamente empujar toda acción que tenga a bien recuperar nuestro país y volver a un estado de paz. Por tanto, habrá que esperar, reitero, la buena voluntad de la presidenta de la Asamblea para tratar este punto. Así es, quedamos precisamente en manos de la presidencia de la Asamblea. Imagínese usted, mi querido Miguel. Bien, a la espera de esto que es urgente para el Ecuador, sin cálculos politiqueros, y el resto de la agenda de la Asamblea Nacional, antes de eso, ¿será que el momento que ponga en escena la presidenta de la Asamblea habrá el respaldo del resto de sectores? Que algunos, como Construye, que han bailado en las votaciones de fiscalización y de legislación. Bueno, yo apelo a la coherencia de los colegas de las otras bancadas. Yo creo que van a pensar inteligentemente porque además creo que tienen que reivindicarse frente a la ciudadanía. Las pasadas elecciones fueron un termómetro de cómo la ciudadanía ve las posiciones de ciertas bancadas, de ciertos movimientos, y creo que esta es la oportunidad perfecta de decirle a la ciudadanía: estamos con ustedes. Y la forma de decirle a la ciudadanía que estamos con ustedes es precisamente apoyando la iniciativa que hemos presentado por parte de la bancada de ADN para que la Asamblea ratifique y apoye al gobierno nacional en la lucha contra la criminalidad a través de los acuerdos internacionales militares que deba hacer el presidente Noboa. Esa es la posición. Yo apelo, yo nunca pierdo la fe, Miguel. Ya pasaron las elecciones, los colegas tienen que pensar inteligentemente y decir a la gente: miren, si es que algún rato nos equivocamos, pues nos podemos reivindicar y esta es la oportunidad. Ya dejar de estar con medias tintas y estar al cálculo siempre pensando en por aquí qué será mejor, que no. Aquí tienes que elegir solamente dos caminos, Miguel. O estás con el Ecuador o estás con las mafias. Bueno, y la agenda legislativa para este par de meses, ¿qué se va a priorizar tanto en legislación cuanto en fiscalización? Nosotros hemos solicitado, Miguel, que se estructure una agenda de consensos mínimos para poderle dar tranquilidad al país en los temas que merecen este rato y sobre todo en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de empleo. Ayer aprobamos la ley orgánica precisamente económica urgente para el apoyo a las mujeres emprendedoras. Entiendo que dentro de esa misma línea deberíamos trabajar, discutir temas importantes, evitar absolutamente todo tipo de actividad que tenga un tinte politiquero dentro de un ambiente electoral que vivimos. Este momento es importantísimo y yo he pedido, y lo voy a seguir haciendo, Miguel, porque insisto nuevamente, hay que a veces estar uno y otro día, estar persistiendo. Hay que traer al pleno de la Asamblea la reforma de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. ¿Qué es esto? Para que el ciudadano que me está oyendo este momento comprenda. Ya está para segundo debate, ya aprobamos en la Comisión de Garantías por unanimidad la reforma a esta ley que va a permitir acabar con el
esta dádiva del habeas corpus, esta dádiva de la acción de protección y de las medidas cautelares, que este rato mismo, mientras usted y yo conversamos, querido Miguel, ya en algún cantón de este país, algún juez le está soltando a los presos que ayer mismo detuvo la Policía Nacional. Así funciona esto. Todos los días la policía hace su trabajo, detiene criminales, desarticula bandas y el día de mañana a través de estas acciones malhadadas están liberándose. Para poner un freno y un candado a esto está lista la reforma a esta ley. Eso pedimos que se traiga al Pleno de la Asamblea. Démosle buenas noticias al país, quedemos bien con el Ecuador. La Asamblea tiene que dar un giro y dejar de ser esa institución que lamentablemente ha servido para ponerle trabas a todo gobierno y eso no puede volver a pasar. ¿Qué proyectos están en lista para ser tramitados y aprobados que pudiera en segundo y definitivo debate viabilizarse en esta etapa final de esta administración? La principal de todas, la que acabé de mencionar, por ahí empecemos, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero luego tenemos efectivamente otras leyes, como por ejemplo la reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública, que está pendiente. Tenemos la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que es también necesaria, pero más necesaria incluso es la que le acababa de decir al inicio. Y tenemos precisamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comisiones en el tratamiento de leyes que tienen que ver con la salud y que están ahí también detenidas. Entonces, agenda hay. Lo que debemos hacer es estructurar un consenso mínimo para que los temas que saque la Asamblea Nacional tengan alto impacto en el ciudadano y sobre todo sea impacto positivo, no impacto negativo como lo que hay que decirlo y lamentablemente se expresa en los medios de comunicación todos los días, porque la Asamblea está en este momento pues bajo una agenda que no tiene, desde mi punto de vista, otro objetivo que entorpecer las labores del gobierno nacional en época electoral. Y en materia de fiscalización, ¿qué queda pendiente en la Comisión de Fiscalización y luego en el Pleno? Bueno, la Comisión de Fiscalización tiene ahí aplazados algunos juicios políticos. De hecho, no me asombraría que este rato retiren votos de algunos juicios políticos de exfuncionarios de gobiernos pasados para adelantar juicios políticos de funcionarios del actual gobierno. Acuérdese lo que le estoy diciendo, acuérdese de esta entrevista. Muy probablemente eso ocurre en materia de fiscalización. Lo que deben hacer y lo que debemos hacer los asambleístas es fiscalizar el sistema judicial, por ejemplo. Y le voy a contar, en la provincia de La Suay está este rato ya a 2 pasos de que por primera vez un asambleísta, en este caso quien le habla, les hizo sentar a 2 jueces corruptos que estaban liberando a más de 44 delincuentes peligrosísimos y en este momento están ya iniciándose el sumario administrativo para ser destituidos. Eso es fiscalizar, querido Miguel. Ahí no se puede perder tiempo, siguiendo una línea que ha sido la línea de conducta de este gobierno, el presidente Noboa, de nuestra bancada, de ser que lo único que pretende es darle paz al país. Eso estoy haciendo en el Azuay, querido Miguel, y eso deberíamos hacer todos los asambleístas en las distintas provincias. Fiscalizar. Es cuestión de hacer pedidos de información y darse cuenta cómo jueces del sistema judicial a diario, y no digo todos, por supuesto, porque hay jueces y fiscales muy probos en este país, pero no hay que meterles a todos en el mismo saco, pero sí hay estas manzanas podridas que le hacen quedar mal al sistema judicial, y ahí se debe enfocar la fiscalización, ayudarle al país a depurar un sistema judicial que libera diariamente a delincuentes, a corruptos, a gente que le hace muchísimo daño al Ecuador. Es decir, ¿cuáles serían los juicios que pudieran suspenderse para dar paso a otros juicios políticos de interés para los sectores de oposición? Yo voy a poner uno como ejemplo. Ahí está, por ejemplo, un proceso a la exfuncionaria que manejaba el Instituto de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ese lo pueden suspender, acuérdese. ¿Por qué? Porque no es de este gobierno. Para adelantar cuáles, muchos otros que vienen. Si ahí están procesos aplazados como el de la ministra de Trabajo y otros. Entonces, solo como para poner un ejemplo, con mayor propiedad, los colegas de la Comisión de Fiscalización podrán decirle a usted cuántos más están ahí. Sin embargo, le he puesto un ejemplo para que gráficamente el ciudadano pueda comprender que si es que el día de mañana la Asamblea quiere hacer eso, con esa mayoría que tiene lamentablemente, lo puede hacer. ¿Y qué estamos?
frente a una imposición de una agenda que nada tiene que ver con las necesidades que el país requiere en este momento y que son las que empezamos hablando en este programa precisamente cuando hablábamos de la lucha que emprende el presidente Noboa a través de la cooperación internacional para la lucha contra el crimen, y la Asamblea no se pronuncia todavía pese a que hicimos un cambio del orden del día importantísimo ayer para tratar este tema. Bien, y en el tema de legislación, algunos otros proyectos que están pendientes de los tantos que debiera tratar la Asamblea Nacional. Yo creo que esos son los fundamentales, Miguel, son los más importantes este momento. La Asamblea ha hecho un trabajo al inicio que la ciudadanía vio bien el año pasado y luego se desvió del camino. Los procesos y las leyes que tenemos en este momento están a la vista. No creo en este momento que tengamos otra cosa que hacer que sentarnos de manera coherente, bajar las banderas, como les dije a los compañeros el día de ayer. Dije, basta de pensar en esta época tan compleja, un proceso electoral. Nosotros nos tenemos que dedicar a trabajar. El ciudadano común, el ciudadano de a pie no está esperando que la Asamblea esté haciendo politiquería. Necesitamos urgentemente tratar los proyectos que le mencioné, Miguel, y pues yo no pierdo la fe. Yo creo que si hay colegas que a lo mejor no llegaron a ser reelectos, pero que tienen la oportunidad en este momento de reivindicarse con sus electores y de decirles, acá estamos. Mil disculpas si es que algún rato actuamos y nos pusimos del otro lado o del lado incorrecto de la historia. ¿Y cómo ve Adrián Castro que deberá continuar en la Asamblea Nacional por mandato popular la nueva composición? Cierto es que no están proclamados los resultados, pero hay una disputa primero para quién será la primera mayor bancada de la Asamblea y luego la consecución de los 77 votos para una mayoría que va a ser complejo en las condiciones actuales de dos bloques mayoritarios y el resto con pequeños integrantes que ni siquiera podrán conformar un bloque legislativo si no se unen. Bueno, es complejo, va a ser difícil el trabajo porque son dos bloques muy grandes dentro de la Asamblea Nacional, pero yo espero y aspiro, Miguel, que al inicio y una vez proclamados los resultados finales, la Asamblea a través de sus presidentes y presidentas de bancadas se sientan a estructurar un acuerdo para la conformación de comisiones y a través de aquello encontrar y diagramar lo que sería el trabajo del primer año de la Asamblea Nacional, que por lo general no debería tener inconvenientes. Por lo general, los problemas dentro de la Asamblea surgen durante los últimos días. Lamentablemente así se ha acostumbrado en este país y eso es terrible lo que ocurre, pero eso es lo que tiene que ocurrir. De lo contrario, pues dos grandes fuerzas en la Asamblea, va a ser muy complicado encontrar los votos, por ejemplo, para una mayoría calificada. Y en esos casos, pues, de hecho, hay que tener un consenso ya en escritorio a través de los presidentes que deben actuar con sabiduría dentro de esa mesa de diálogo y canalizar todas las necesidades dentro de la agenda mínima de la nueva Asamblea Nacional. Y en este tema que deberá volver en las próximas horas o días de la ayuda militar extranjera, ayer el presidente de la República dispuso que la Cancillería, respetando el marco constitucional y utilizando los canales diplomáticos correspondientes, realice los acercamientos para coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación para este objetivo. No hay que olvidar que hay dos acuerdos que ya se firmaron, que están vigentes, precisamente de la ayuda militar extranjera, ahora más que nunca que necesita el Ecuador. Así es, existen memorandos de entendimiento, sin duda. Sin embargo, yo considero que más allá de los memorandos de entendimiento, que son esfuerzos importantísimos que ha hecho el presidente Noboa, el gobierno nacional, yo creo que es también necesario este rato que la Asamblea ya ratifique justamente los acuerdos militares y permita que existan tratados internacionales que se suscriban ya a continuación por parte del gobierno a través de las agencias especializadas. Yo le puse al inicio de esta conversación varias que hacen una lucha pero muy importante a nivel internacional, la misma DEA, la Europol, la OTAN, la Royal Navy. Hay algunas agencias internacionales que pueden tranquilamente hacer una cooperación por la tecnología con que cuentan y poder ayudarnos a mejorar la contrainteligencia dentro del país, la tecnología, la ruta del narcotráfico a través precisamente de drones, de satélites, sistemas de inteligencia de rastreo.
de todo esta ruta de la droga, y creo que eso es vital para hacerlo ya. No puede esperar un solo día más. De hecho, aquí a través del medio, una vez más, porque aprovecho los medios de comunicación, para pedirle a la presidenta de la Asamblea que se ponga la camiseta del país, la del Ecuador, que convoque urgentemente a esto y que bajemos las banderas políticas por un solo día, si es que es necesario, por un solo día. Que aprobemos este punto para que el gobierno pueda emprender urgentemente estas medidas, son urgentes para el país. ¿Cómo concienciar en el país, no solo en la legislatura, por cierto, también a los asambleístas, que el Ecuador, más allá del gobierno de turno, está enfrentando a un enemigo común, las mafias y el crimen organizado, que requieren unidad y firmes decisiones de todos, porque la paz nos beneficia a todos, la inseguridad perjudica a la gran mayoría de ecuatorianos? ¿Cómo hacer entender esto? Pero por supuesto, Miguel, más allá de aquello, yo creo que el rubro de los 30.000 millones de dólares, más o menos, que mueven las mafias en el país es un número que asusta, porque esto significa que ellos no están creativos, lo único que piensan es en la plata. A la mafia la mejor forma de golpearles es quitándole la plata, fortaleciendo nuestra UAFE, nuestras entidades de análisis financiero, nuestras entidades tributarias, pero precisamente para ello, y obviamente fortaleciendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en capacitación, formación contra el crimen y el narcotráfico, etcétera, que tranquilamente podemos hacer con el apoyo internacional. Aquí lo que hay que decirles a los políticos y politiqueros es, vean, no me vengan a hablar de soberanía porque no le estamos pidiendo apoyo transnacional al cártel de Sinaloa o al Tren de Aragua, pues. Aquí le estamos pidiendo ayuda internacional a agencias internacionales serias y a países que, al igual que el Ecuador, están hartos de la narcocriminalidad. Eso es lo que hay que hacerles entender para sacarles ese término de soberanía. ¿Cuándo pensaron en soberanía antes? Pues el país, para respetar esa palabra y que no se quede simplemente así como en el aire la soberanía, tenemos que pensar primeramente en la paz de los ecuatorianos, Miguel. Y sí hay voces, sí habemos voces en la Asamblea, que estaremos todo el tiempo pues insistiendo sobre estos puntos y no nos van a callar de ninguna manera. El país entero, yo creo que aquí no hay ideología alguna ni dogma alguno que se imponga frente a lo que el Estado necesita, seas del movimiento, seas votes por quien votes. El Ecuador necesita este rato apoyar al gobierno nacional en su lucha frontal, como lo está haciendo el presidente Noboa contra la narcocriminalidad, y esto es urgente, como lo dije hace un momento. Y mientras se debate este respaldo para la ayuda militar extranjera, ¿cuándo el tratamiento en el Pleno del informe que está listo desde hace fechas para ser tratado, que se refiere a la reforma parcial a la Constitución para eliminar esa parte que dice que se prohíbe la presencia de bases extranjeras? Durmiendo el sueño de los justos, Miguel, esto fue presentado el año pasado. Escuchen, ecuatorianos, el año pasado. Esta enmienda constitucional podíamos haberlo tratado en segunda vuelta. ¿Qué le parece, Miguel? ¿Cómo nos hacen perder tiempo a los ecuatorianos? ¿Por qué? ¿Por qué se oponen al apoyo internacional? ¿Por qué siempre tienen que estar del lado incorrecto de la historia? Yo les pregunto, ¿por qué no se ponen un ratito? ¿Qué les cuesta? O sea, ya olvídense. Pero por Dios santo, este grupo de gente apoyó, le dejó inmune políticamente al señor Wilman Terán. ¿Qué pasó ahí? Le apoyan alias del diablo, pero son capaces de todo. Yo no entiendo, Miguel, realmente por qué siempre se tienen que poner del lado malo de la historia, cuando estamos este rato frente a una lucha que es común, como usted dijo hace un momento, es un enemigo común. Yo le tomo las palabras a usted, así mismo dijo. Y creo que este momento no puede el país esperar más. Ahí está en la comisión que lidera precisamente uno de los miembros de la bancada de la RC5. En manos de ella está. Hasta ahora no traen al Pleno, Miguel, porque lo que quieren es impedir, obstaculizar, causarle conflictos al gobierno. Eso es todo lo que quieren. De lo contrario, otras leyes emergentes, en 30 días la Asamblea las ha aprobado. En este caso, mire, fue el año pasado esto y siguen ahí deteniendo esta enmienda constitucional que los ecuatorianos clamaban y que en esta segunda vuelta lo hubiésemos ratificado, querido Miguel.
Bien, estaremos pendientes de lo que sucede en la Asamblea Nacional. Esto es urgente, esto le interesa al país, no a cualquier sector político. El país necesita la ayuda militar extranjera para poder enfrentar al crimen organizado transnacional, al narcotráfico. Al asambleísta de ADN, Adrián Castro, estaremos pendientes de estos temas. Muy amable por atender a la revista de Opinión y Democracia. Gracias, estimado Miguel, a usted y un saludo a todos los amigos que nos escuchan y nos están viendo desde sus casas y oficinas. Muchas gracias, un buen día. Muy amable. 7:19 en territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con la señora ministra de Energía y Minas, doctora Inés Manzano, a propósito de temas de interés como la exportación de energía a Colombia y otros sobre el ambiente energético en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democrática.